El área TI en las empresas ya no representa una función o departamento centralizado, sino que se asemeja a una cadena fragmentada de funciones independientes que se extienden por toda la empresa. Esto se debe, claro, al surgimiento acelerado de nuevas tecnologías y con ellas nuevas soluciones que permiten que la mayoría de las iniciativas empresariales tengan un componente tecnológico y cada unidad de negocio tenga su propio requerimiento, lo que se traduce en la compra o desarrollo de una amplia gama de tecnologías de TI. Por esto, desde hace varios años, las empresas consultoras de TI se han convertido en una necesidad para todas las industrias. Y es que contar con un experto en tecnologías de la información puede marcar la diferencia a largo plazo y a corto plazo también. Sus conocimientos son de vital importancia para impulsar el negocio o, más importante aún, mostrarte el camino a seguir para dejar la época de las vacas flacas. Hoy estará con nosotros Andrés Mendoza, jefe de consultoras para Manage Engine Latinoamérica, una empresa que ofrece más de 120 productos y herramientas gratuitas de gestión de operaciones, TI, incluyendo servidores, redes, aplicaciones, mesas de servicio, Active Directory, seguridad, desktops y dispositivos móviles que funcionan para todo tipo de empresa independientemente de su tamaño o de su presupuesto. Bienvenido a Líderes Tech. Andrés, ¿cómo estás? Cuéntanos. Muy buenos días, muchísimas gracias por la oportunidad de estar aquí con ustedes, es un placer y definitivamente hay una gran cantidad de temas en los que podemos ahondar el día de hoy. Claro que sí, Andrés, un verdadero placer tenerte aquí con nosotros, ¿vale? Igualmente un placer para mí también. Vale, Andrés, mira, para empezar la entrevista queremos hablar un poco sobre temas en lo que considera la descentralización de las tecnologías de la información. Y claro, ustedes como empresa que se desarrolla justo en este core business, ¿qué piensan ustedes sobre lo que es la descentralización de las tecnologías de la información en Latinoamérica, ¿no? Y cómo Manage Engine también, háblanos un poco, cómo Manage Engine eh, implanta o impacta con la descentralización en su área de negocio, ¿no? Bueno, esa es una pregunta muy interesante porque definitivamente este tema de descentralización, que viene de la mano también con un poco el concepto de la democratización, son términos relativamente nuevos, pero que la mayoría está hablando al día de hoy, en donde estamos charlando de cómo los departamentos de una organización pueden empezar a tener más independencia, ¿sí? Por eso viene esa palabra democratización, que si hablamos en un gobierno, la democracia es que todos participen. Entonces, si lo movemos a una empresa, decimos, hey, el departamento de finanzas, de marketing, puede decidir qué software quiere usar, puede decidir qué procesos quiere automatizar, optimizar, que son parte de un proceso de esa transformación digital que la venimos hablando hace varios años. Entonces, ahí hablamos de cómo esto se está descentralizando para obtener mayor independencia. A nivel global, más del 60% de las organizaciones están llevando iniciativas de descentralización, que no todo vaya a converger en un único punto y que muchas veces se convierte en un cuello de botella porque TI está ocupado, tiene otras prioridades o esto no es importante para el equipo y por esa razón los otros departamentos empiezan a requerir ese nivel de independencia. En Latinoamérica, nosotros ejecutamos una encuesta a mediados del mes de agosto y septiembre para analizar los puntos desde esos países más relevantes para la región, como es el caso de Argentina, Brasil, Colombia y México, para entender un poco que estamos alineados a esa tendencia de más del 60%. Y lo que nos asombró es que vimos que nuestros países en Latinoamérica están arriba de porcentajes como el 70, 75%, es decir, que esos departamentos adicionales dentro de la organización están cobrando más relevancia, incluso empezando a utilizar herramientas como se llaman las low code, es decir, que no requieran de nivel Ujú, extremo de programación, automatización y que ellos mm. puedan elegir algo, configurar y empezar a salir a producción. Así que estos son números bastante alentadores para nuestra región, en donde entendemos que esta tendencia, que este movimiento de democratizar y descentralizar definitivamente va llevando digamos, un camino próspero hacia el futuro. Precisamente, Andrés, de eso que hablabas, me llama la atención porque
es algo muy importante que comunique y que los empresarios, los directivos y los líderes dentro de las organizaciones lo sepan, porque hay toda una tendencia en que la descentralización es muy buena, por supuesto, como decías, sobre todo por todo el tema de la aceleración de la transformación digital y que cada departamento necesita y tiene unas soluciones diferentes. Pero por el otro lado, lo que la directiva y el board siempre alegan es que, claro, esto aumenta mucho los costos porque ya no tienes un departamento de TI centralizado, ¿verdad? Digámoslo así, digamos como un solo departamento, como decías tú en un principio, está ocupado con ciertas tareas y no puede atender detalles de los otros departamentos, pero la descentralización, lo que alegan, lo que son los directivos, es que, bueno, aumenta un poco los costos. Así que es muy importante que nos comentes sobre esto, sobre este tipo de herramientas que, digamos que se crea como un mito, ¿no? Alrededor de la descentralización y con lo que son los costos, porque no todos los departamentos, como bien lo decía, necesitan una implementación de desarrollo de tecnología profunda, ¿no? O muy especializada que nos puedan aumentar o llevar a esos costos que tanto alegan, ¿no? En lo que son las encuestas. Así que, Andrés, por otra parte, es posible porque, claro, nos respondías ya un poco sobre lo que es Latinoamérica con respecto a la posición global, ¿no? Que, pues, sorprendentemente estamos, digamos, allí en el camino adecuado. Pero ¿es posible que una empresa se descentralice al 100% en su área de TI? ¿Esto es posible? Mira, hay muchos factores para poder tener en consideración respecto a lograr ese tipo de objetivo, un 100% de descentralización. Y el primero de ellos va a ser el core del negocio y la cultura organizacional, ¿sí? Que quizás no tienen nada que ver con, digamos, las herramientas, el proceso que tengan, sino también cómo viene siendo la cultura de una empresa. Muchas veces nos encontramos con empresas, por ejemplo, que tienen varios años en el mercado, 40, 50 años en el mercado, y dicen, no, aquí desde el inicio siempre esto se hace así y no se va a cambiar porque lo que funciona no se toca. Entonces ahí hablamos de, Mm, ajá. de esa resiliencia también que puede tener la organización. Y esto va a ser un factor muy determinante en entender si podemos adaptarnos a las nuevas tecnologías. Aquí no solo se trata de una herramienta o de un producto que me pueda ayudar a algo, sino también se trata de ese cambio cultural, cambio organizacional, incluso si la organización ya está adaptada a utilizar metodologías ágiles de trabajo, por ejemplo, en donde en ese tipo de organizaciones vamos a ver que esta descentralización ya está cobrando mayor relevancia. Lograr el 100% quizás no en este momento, hasta que tomemos esa transición completa. Habrán algunas organizaciones que dicen, no, mira, yo ya trabajo ágilmente, yo ya estoy adaptado a las nuevas tendencias, yo ya estoy haciendo procesos de transformación digital, pero no puedo descentralizar. Ciertas áreas sí van a estar descentralizadas, otras no. Esto también es factible, ¿sí? Hacer combinaciones, Claro. pero lo más importante es entender que debemos alinearnos a la demanda actual, ¿sí? A lo que el cliente está demandando, a lo que el cliente pide o necesita. Y con ese enfoque, la organización debe saber si lo que hace está alineado a la demanda o si tiene que cambiar, si tiene que aplicar alguna estrategia distinta y si esa estrategia requiere que haya una descentralización. Ahora, si nos movemos del lado del empleado, hace un momento hablabas de temas de costos y también incluso muchas veces hay el rechazo del equipo de TI que dice, hey, pero yo soy el que pongo las políticas y el que debo asegurarme que se cumplan. Pero si me estás pidiendo descentralizar, yo pierdo el control. No sé si la política organizacional se va a cumplir o no. Y como le estás dando libertad a otro equipo, yo ya no me hago responsable. Entonces, una de las propuestas que varias organizaciones están realizando es, no es necesario que delegues el 100% de la autoridad o del control. En vez de tener un equipo de TI que muchas veces está en un piso distinto, en un área diferente, cerrada con puertas de seguridad, sin acceso para todo el mundo, ¿por qué no cambias esa metodología de trabajo y empiezas a enviar un especialista de TI a cada departamento? Es decir, que alguien de TI trabaje dentro de finanzas, que alguien de TI trabaje dentro de contabilidad, que alguien de TI trabaje dentro de recursos humanos y que tengan su soporte local ahí a la mano.
¿Qué necesitas hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Siempre debe haber un consenso. Hay que elegir una nueva herramienta, un nuevo software. Ok, aquí está la persona de TI que nos va a ayudar en la elección y ver si este software está alineado a la política interna de la organización. Fíjate cómo diferentes formas de, digamos, de aplicar este concepto de centralización pueden llevarse a cabo sin necesidad de involucrar un costo adicional o pérdida de control o incluso deslinde de responsabilidades, digamos así. Claro, muy, muy interesante tu respuesta, Andrés. Tomo varios puntos de allí, sobre todo lo que es la concientización y si la empresa realmente tiene herramientas ágiles para lo que es este proceso de transformación y descentralización, porque creo que primero tendríamos que entrar a un proceso de transformación para luego sí entonces Totalmente. poder hablar, claro, de una descentralización. Por eso te digo, muy interesante tu respuesta. Y no puedo estar más de acuerdo con este tema de tener una persona en cada uno de los departamentos. Claro, ya estamos hablando de un ambiente ideal, ¿no? Digamos así, súper beneficioso para lo que es el negocio y para lo que es todo el área de TI. Y precisamente utilizo este marco para entrar en lo que es la ciberseguridad, porque la seguridad es algo que yo creo que si no es el punto más importante, es el segundo punto más importante ahorita en las empresas. Todo en la plataforma en la que vivimos, no digo que estemos al 100%, obviamente que no, pero sí ha crecido mucho exponencialmente lo que es la plataforma digital y en donde se desarrollan los negocios hoy en día para las empresas. Entonces, es un reto, sin duda alguna, tener una conciencia que los colaboradores tengan actividad positiva en lo que son los cambios, porque sabemos que el ser humano es reacio a los cambios de por sí, ¿no? Por naturaleza. Entonces, cambiar a lo que ya es toda una plataforma digital y tecnológica, en este aspecto, Andrés, que quiero que entremos en este aspecto de la ciberseguridad. Entonces, ¿cómo es la postura? ¿Cómo Manage Engine ha visto la postura de los empresarios, de sus clientes y del mercado post pandemia, ¿no? Porque obviamente que fue la pandemia lo que nos impulsó toda esta aceleración extrema de la transformación digital. ¿Cómo ves tú esta postura de la ciberseguridad post pandemia, Andrés? Definitivamente esa es una palabra clave que al día de hoy le usamos mucho y es prepandemia, pospandemia. Muchas cosas cambiaron, algunas para bien, otras definitivamente nos abrieron los ojos y dijeron, hey, si no haces esto, no vas a poder recuperarte después de este lockdown, este proceso de cuarentena, de encierro, de digitalizarnos también, porque había muchas cosas, ok, los negocios tienen que seguir trabajando, pero ya no por el medio tradicional. No puedo acercarme físicamente a una tienda, tengo que hacerlo de forma digital. Entonces, muchas organizaciones fueron cambiando ese modelo de trabajo, pero al mismo tiempo se dieron cuenta que tiene que haber un pilar fundamental que soporte todo esto, que es la seguridad. La seguridad que se encarga desde qué hacemos con los datos que capturamos de un cliente, cómo los resguardamos, o incluso la seguridad de los empleados al trabajar desde redes, por ejemplo, no sé, en una cafetería, en una casa. Al día de hoy estamos hablando ya no del trabajo del día a día en las oficinas. Apareció el famoso Work for Home. E incluso al día de hoy eso se convirtió en Work for Anywhere. Trabaje desde cualquier lugar. Pero hay muchos factores que yo tengo que tener en cuenta eso, como es esa red Wi-Fi desde donde se está conectando ese usuario. ¿Es segura? El computador que está utilizando es un computador que está alineado a las políticas de seguridad interna. O sea que tenemos que ver la seguridad desde qué ofrecemos hacia nuestros clientes, pero al mismo tiempo hacia nuestros empleados también. Así que esos aspectos han sido fundamentales y yo diría que la pandemia definitivamente ayudó a abrir los ojos. Incluso, en broma, entre algunos colegas decimos, la pandemia ayudó a destrabar una gran cantidad de proyectos que muchas veces estaban ahí apilados, juntando polvo, como los decimos. Y cuando vino la pandemia dijimos, hey, todo el mundo a trabajar desde la casa. Necesito infraestructura para soportar eso. Necesito seguridad. Entonces, este fue el principal disparador para que proyectos de TI sean reactivados, pero desafortunadamente algunos fueron como, hey, eso que me pediste hace 3 años, ahora lo necesito para mañana, porque Claro, mañana ya tiene todo así, el mundo que estar trabajando. Así que fue así una es. situación también de cómo hacemos para salir lo más rápido posible. Pero la seguridad ahí ahora, no solo la seguridad, sino yo diría TI en general, está considerado como un pilar fundamental para que el negocio funcione.
Nos dimos cuenta que necesitamos tecnología para complementar la parte del negocio. Y ahí la seguridad está cobrando relevancia. No estoy diciendo que ya estamos Sin cubiertos al 100%, hace falta todavía. Claro, sin duda alguna, Andrés. De hecho, eso nos lleva a un tema muy importante que pasaste por allí y es que con esta concientización y con esta aceleración, entonces se lleva el trabajo a casa. Las empresas se están adaptando al trabajo a casa sin duda alguna porque hay que evolucionar. Y entonces ahora la pregunta es, ¿las empresas están preparadas realmente para un ataque cibernético eh, con una estructura de trabajo en casa? Bueno, inclusive todavía mucho más preocupante from anywhere, como decía, o sea, desde donde te agarre el trabajo, porque es algo que hoy, sin duda alguna, se debe estar hablando en las directivas y es cómo tú proteges no solamente tu infraestructura, sino si tus datos, ¿no? Toda tu información, si tenemos a una gran parte de trabajadores trabajando desde casa. Cuéntanos un poco sobre eso. ¿Están Ahí, preparadas las empresas? ahí yo usaría dos argumentos o dos áreas para discutir que son muy importantes. La primera es preparados a nivel tecnológico, a nivel procesos, a nivel estrategia, llamémoslo así. Y aquí hay que entender algo muy importante y es que, como decíamos hace un instante, ya no es solo un edificio o un piso, una única sucursal de la organización, sino que ahora al tener esa posibilidad de ambientes híbridos o 100% remoto, incluso yo pongo el ejemplo, una empresa tiene 100 empleados y los 100 empleados están trabajando desde su casa. ¿Qué quiere decir? Que esta empresa que antes era un solo piso o un solo edificio, al día de hoy tiene 100 sucursales. La casa de cada empleado es una sucursal. Por lo tanto, el perímetro de la organización cambió. Ya no es solo la LAN o la WAN y pongo un firewall, un IDS, un IPS, cierro todos los puertos, bloqueo estas aplicaciones, porque eso funcionaba en una ubicación. Al día de hoy hablamos de sucursales. El perímetro ya no es el borde, el perímetro es el punto final que el usuario está utilizando para trabajar y ahí debo enfocar mi seguridad. Es decir, cambiamos del perímetro a ser una seguridad en el punto final, una seguridad a nivel del usuario. Ahí en ese escenario, algunas organizaciones ya están tomando, digamos, estrategias o buscando herramientas, conceptos como Zero Trust, conceptos como seguridad a nivel del endpoint, cómo el endpoint está protegido al 100%, cómo hacemos para parchar las actualizaciones del sistema operativo, por ejemplo, o de aplicaciones de tercero. Sí, hay varias iniciativas. Pero la segunda parte es una parte que también es muy importante, que es la concientización del empleado. Viene pegado a la misma mano con la pregunta que me hiciste de la centralización, en donde hablamos del cambio cultural, porque la seguridad debe venir también de un proceso que se llama de concientización de a qué se expone un empleado o un usuario cuando no sigue las buenas prácticas de seguridad. El famoso ejemplo es llega un correo con un adjunto y el adjunto se llama no abrir. ¿Y qué es lo que hace el empleado? Le da clic, porque es curioso, porque quiere saber por qué le dicen no abrir, ¿sí? Entonces, esta concientización de qué pasa si abres el archivo que decía no abrir, esa parte hace falta también y hay que trabajarla. Y como parte de esa encuesta que yo te mencionaba hace un instante, nosotros hacíamos preguntas también a nivel de región. ¿De quién es la responsabilidad de la seguridad de la información? ¿Es responsabilidad del director de TI, del director de seguridad, del especialista, del empleado o de todos los miembros en una organización? La respuesta correcta debería ser de todos los miembros en una organización, pero desafortunadamente menos del 10% de los encuestados coincide en eso, coincide que es responsabilidad de todos. Y la mayoría dice, no, es del de seguridad. Si el de seguridad no aplica buenas políticas, no es mi culpa. Pero eso es un mal approach, eso es entender de una forma incorrecta la seguridad, que es responsabilidad de todos. Yo puedo tener todas las herramientas, como dije, el firewall, el IDS, el antivirus, la herramienta de gestión de partos, pero si yo hago cosas o visito sitios inseguros o descargo archivos que pueden ser maliciosos, también estoy colaborando a que sigan abriendo brechas de seguridad. Entonces, en ese sentido, definitivamente nos hace falta, ¿sí? La mayoría piensa que las herramientas, el software, es lo que necesitamos para protegernos de todo. Y se olvidan de la concientización, de la guardia. Hay una parte de algunos frameworks que recomiendan, por ejemplo, cada 3 meses hacer sesiones de concientización o capacitación a todos los empleados. ¿Cuál es el riesgo? ¿A qué se exponen? Si extraen información, si comparten información sensible, si se conectan desde una red insegura, ¿sí? Y que eso también es parte fundamental, esa concientización.
Sí, sin duda alguna forma parte de la cultura organizacional, ¿no? Tiene que formar parte de la cultura porque si lo dejamos que la seguridad sea parte de cada uno de nosotros, que paradójicamente lo es, así como dices tú, tenemos que concientizar, pero también reforzar a nivel empresarial, sin duda alguna. Y todo esto nos lleva, Andrés, a poder hablar sobre un poco más profundo sobre este tema de lo que es el trabajo en casa. El trabajo en casa no solamente tiene esta preocupación de la ciberseguridad, que sin duda alguna es muy importante, también tiene la preocupación de que todas las reglas del juego cambiaron, absolutamente todas, y esto afecta también al empleo, ¿no? Al trabajador, a cómo la tendencia ha cambiado, cómo el trabajo ha cambiado en la región y qué es lo que está buscando hoy Managed Engine y cómo se está adaptando a esta tendencia nueva de trabajo en casa, ¿no? Sí, definitivamente las las reglas de juego cambiaron, esa es la palabra, ¿sí? Y al día de hoy entendemos que hay muchos empleados también, muchos recursos, como se los llaman en general, que dicen, no, nos dimos cuenta que durante la pandemia yo podía trabajar desde la casa al 100%, no era necesario que yo vaya físicamente a la organización, marque la huella, me siente en un escritorio y esté ahí figurando o completando mis procesos. Entonces, a la hora, por ejemplo, de retener el talento, esa es una parte muy importante que las organizaciones deben tener en cuenta. ¿Qué beneficios le ofrecemos a los empleados? ¿Qué tipo digamos, de estrategias de retención de talento tenemos? Y al mismo tiempo, ¿cómo hacemos para ofrecerle integración? Porque ese es otro punto muy importante, porque al día de hoy dice, ok, la persona trabaja desde casa y no lo hemos visto hace 6 meses, hace un año. ¿Sí? Y quizás el trabajo, como hablábamos en la primera pregunta, de esa colaboración, de ese trabajo en conjunto, de adaptación al cambio, no requiere solamente de estar conectado en una pantalla y estar viendo, no sé, ejecutando una tarea, haciendo algo de programación, un proyecto o haciendo un plan de implementación o cualquier otra tarea, dependiendo de las áreas en donde trabaja el empleado, sino que el contacto humano es muy importante. Por eso decimos, todo en exceso puede llegar a convertirse en algo malo o en algo que afecte un proyecto o que afecte una decisión. Por eso la mayoría de las organizaciones está pensando ahora en los modelos híbridos, ¿sí? En que no sea 100% remoto y tampoco sea 100% presencial, sino que empecemos a hablar de ambientes híbridos, en donde puede ser una vez por semana, 2 veces por semana, las personas se vuelvan a encontrar, se reintegre y empiecen a trabajar en ese contacto social que es fundamental para que las cosas funcionen y no en tener equipos o personas aisladas al 100%. Así que esas son algunas de las situaciones que se están viendo en este momento. Qué bueno, Andrés. Y sí, 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 por acá es muy interesante identificar, creo yo, también los motivos de salida, ¿no? Que se están dando. ¿Cuáles son los motivos de las personas? Porque, bueno, ya desde Estados Unidos y desde Centroamérica, México, se han hecho varios estudios y se habla de el concepto de la gran renuncia, ¿no? Y todo esto tiene que ver precisamente con lo que decías, con los extremos. Y no todo tiene que ser un extremo oficina y no todo tiene que ser un extremo casa. Creo que el formato híbrido va a volver a la normalidad, va a ayudar a que todo este flujo de trabajo vuelva a la normalidad y bueno, sin duda alguna representa un reto enorme para lo que son las tecnologías de la información, para que entonces las empresas puedan funcionar en correcta armonía, ¿no? Y ya como para ir terminando, Exactamente. Andrés, y cerrando justamente este tema, ¿cuán difícil es encontrar el talento calificado para una empresa como ustedes, para una empresa que se dedica al área de las tecnologías de la información? Un tema y una vertical de negocio que está en constante movimiento, que está en constante evolución, que lo ataca inclusive hasta desastres naturales. Es una respuesta que nos encantaría escuchar, Andrés. Cuéntanos cómo entonces encuentran ese talento calificado para los nuevos ingresos. Definitivamente, yo pienso que en el área de hablando de recursos humanos hay dos preocupaciones. La primera es la retención del talento, que lo hablamos hace un instante, y la segunda es encontrar talento calificado, cualificado para las actividades que necesita la organización o para la visión o misión que tienen en ese momento, ¿sí?
La realidad, por ejemplo, en Latinoamérica es que en la mayoría de los países, te hablo de Argentina, Brasil, Colombia y México, hay una deficiencia de talento calificado, ¿sí? Hay algunas personas que probablemente dicen, no, esto es lo que aprendí, esto es lo que salí de quizás de los estudios universitarios, una tecnicatura, hice algún curso de estos y me quedé ahí. La tecnología está en constante evolución. Y yo, por ejemplo, uso una frase que me gusta mencionar siempre a mi equipo y les digo, no hay expertos en tecnología, porque tú puedes preparar, certificarte y demás, y al día de hoy decir que eres un experto. Y el día de mañana sale una nueva tecnología, un nuevo lenguaje de programación, un nuevo gadget, un nuevo software, y quedaste obsoleto, ¿sí? Así que a mí no me gusta usar mucho la palabra experto, sino prefiero usar especialista. Trabajas en algo, te especializas en algo, pero yo tengo que ser también, digamos, de alguna manera, tener ese enfoque de autoaprendizaje, de gusto por la tecnología. Y si mañana salió algo, empezar a leer, probar, jugar, que es parte de cómo se aprende en la tecnología. Obviamente hay entidades, hablo como las universidades, centros de capacitación, centros de certificación, que me ayudan a perfeccionar un conocimiento. Pero si yo no tengo ese interés, esa, incluso llamémoslo así, esa intención, ese despertar de autoaprender, de leer, de jugar, de tocar, de romper, de dañar y de volver a arreglarlo, yo pienso que quizás no estoy en el camino correcto. Si a mí no me gusta ese autoaprendizaje, la tecnología quizás no va a ser algo en lo que yo me desenvuelva, porque aquí esto es cambiante día a día. Una de las cosas en las cuales nosotros estamos trabajando es que en algunas posiciones o en algunos puestos necesitamos recursos senior que tengan experiencia, 2 años, 3 años, 5 años, dependiendo de la posición o el área. Pero si para alguna área no necesito experiencia, preferimos ir a buscar talento fresco. Estudiantes de últimos años de universidades o recién graduados que quizás no han tenido experiencia laboral, los traemos a nuestra organización y empezamos a hacer un programa de incubación, de aprendizaje, de enseñarles el día a día, su primera experiencia laboral, de enseñarles cómo se trabaja y empezar a formar el talento. Eso es algo en lo que estamos trabajando aquí en Latinoamérica. A nivel India, que es nuestra casa matriz, estamos viendo un poquito más allá, que es, estamos reclutando estudiantes de colegios que ya terminaron su colegio y todavía no empezaron la universidad, por diferentes factores, porque tienen que gastar dinero para una carrera universitaria, tiempo o recursos, etcétera, y no lo pueden hacer en ese momento. Nosotros tenemos algo que se llama Soho School of Learning. Estamos ofreciendo reclutar estudiantes que terminaron el colegio y que vengan a nuestra organización y aprendan una carrera similar a una tecnicatura. 1 año, 2 años, aprende programación, aprende temas de diseño o aprende temas de negocios y después de 2 años puedes salir ya con conocimientos laborales y empezar a buscar tu primera oferta. Pero no solo es la formación, sino que más del 20% de nuestros empleados actuales en este momento viene de Soho School. Es decir, que detectamos los talentos, este diamante en bruto que puede aportar valor a nuestra organización y lo metemos y le ofrecemos un contrato laboral. Así que esto es parte de las iniciativas que nosotros estamos haciendo para formar el talento y cerrar esa brecha de no hay personas calificadas. Entonces nosotros estamos invirtiendo en formarlos para obtener esos recursos idóneos para nuestra organización. Me parece excelente esa estrategia. Esto sí, en verdad se llama una incubadora de talento, ¿no? Sí, porque sin duda alguna Exactamente. esta pregunta es muy pertinente porque sabemos que en esta área que es tan cambiante, que es tan volátil, el talento profesional es muy escaso, así que me parece muy, muy interesante que todos sepamos que a través de Soho School Manage Engine está incentivando lo que es, bueno, el onboarding y bueno, y más que todo, todavía más interesante que salgan ya con conocimientos para poder insertarse en lo que es la vida laboral profesional, ¿no? Desde el colegio. Muy aplausible eso, Andrés. Exactamente. Bueno, Andrés, hemos llegado ya al final de esta entrevista. Fue un placer haberte tenido aquí en Líderes Tech. Igualmente, César, un gusto poder compartir todas estas visiones, todos estos conceptos y tendencias, y sepan que estoy a su entera disposición para cuando necesiten y poder acompañarlos aquí nuevamente. Felizmente, Andrés, de tenerte de nuevo con nosotros en otro capítulo de Líderes Tech, sin duda alguna. Nos despedimos por esta oportunidad, Andrés. Esto fue
Amigos, todo por hoy. Fue Andrés Mendoza, jefe de consultores de Manage Engine para toda Latinoamérica. Nosotros agradecerles como siempre su sintonía, agradecerles que se queden hasta el final, es muy importante, es material muy importante, así que gracias por eso. No se olviden, por favor, de suscribirse al canal de YouTube. Nosotros tenemos todo este contenido en nuestra página de internet, tectegia.com, y también lo pueden conseguir en nuestras redes sociales de Instagram y LinkedIn. Y por supuesto, aprieten ese botoncito de like si les gustó, y lo estaríamos esperando en una nueva oportunidad acá en Líderes Tech para que conozcan las personas y empresas que están cambiando nuestro mundo. Chau, chau.